Gracias. De retorno, Alfonso tiene una propuesta que ojalá podamos iniciar de inmediato para continuar en esta edición de hoy, Voz para el Cambio, 11 de agosto del año 2023, a seguir hablando del concepto del mandat entre los pueblos, de la solidaridad. Pero antes que estemos confiados, ya que Alfonso ya está en la plataforma, todo el personal que está aquí en el canal ha dicho de manera unánime que ellos tampoco fueron censados y entonces están expresando dudas acerca de los datos que se conocen sobre esa jornada nacional que le costó tanto dinero a este país. Después todo el país vio la confrontación que había de los jóvenes que trabajaron en ese censo. No había dinero para pagarle. Adelante, Alfonso. Ni había dinero ni hay todavía. La deuda perdura. Hay algunos que no han cobrado. La deuda perdura con una buena parte de esos jóvenes. El que trabaja normalmente lo hace porque necesita. Y más cuando se es joven. Todavía un joven que está en la casa con sus padres, digamos que es mantenido por los padres porque es estudiante, si encuentra un picoteo de un mes, él quiere ese dinerito para comprarse un celular o una remúa, como decíamos antes, o para salir con la novia, o para irse de viaje a Estados Unidos, pero lo necesita. Pero la gran mayoría de esos muchachos necesitaban el dinero para comer o para la universidad. Es así. Bueno, don Juan Francisco, hablemos de principios y de valores, porque ya hablemos de amor a patria, hablemos de bondad. Vamos a ver si conversamos con Javier Domínguez, profesor de la Universidad Tecnológica de La Habana, la CUJAE, que además él pone el teléfono al revés, pero cosa de viejo, ¿verdad? De juventud acumulada. No, eso es su colaborador que le hace eso, porque él se veía muy bien. Es el maestro Nino Félix que está ahí. Juan Francisco, no ponga al colaborador. Nunca maldad de una persona tan noble como Nino, pero no sé qué está pasando. Don Javier, saludos, muchas gracias. Javier Domínguez, me estoy riendo. De la Cátedra Martiana, en Acujae, una universidad tecnológica ahí en La Habana, una universidad de mucho prestigio. A ver si con Javier conversamos de temas que ya lo pautamos, el tema de Máximo Gómez, porque hablábamos de Vicente Celestino Duarte, el hermano Juan Pablo Duarte, que estando en la última refriega conocida, que fue en San Pedro de Macorís, un hombre ya con 61 años, con el sable y el fusil al hombro. Gregorio Luperón fue a buscarlo porque se quedó solo combatiendo. Y él le dijo: general, mi general, aún hay gloria para el ejército restaurador. Es decir, déjeme combatir o déjeme morir aquí. Así es que Alfonso, es bueno cosa a propósito. Un momentito, Alfonso, por favor. Alfonso, ojalá que el maestro le arregle un poquito mejor el celular para que el profesor se pueda ver de medio cuerpo. Perfecto, muy bien, Juan Francisco, pero vamos a hablar de Máximo Gómez, lo que puede ser la impronta de Máximo Gómez en el pueblo cubano, su incorporación al ejército independentista cubano. En un primer momento que pudiéramos ver eso rápidamente, Javier Domínguez, para ver si lo hacemos más ágil que el otro día. Adelante, Javier. Sí, bueno, pues un placer estar en contacto contigo otra vez, reírme con tus bromas y también las de Juan Francisco. Así que gracias a los dos por hacerme reír en esta mañanita un poco lluviosa aquí en Santo Domingo. Sí, muy breve, tratar de ser breve y llevar el mensaje que queremos transmitir. Si ustedes saben que Gómez, después de terminada la guerra restauradora, volvió a Cuba, es decir, fue enviado a Cuba en el año 1865. Y él quedó muy impactado
a ver la realidad cubana, sobre todo la esclavitud. Creo que en Dominicana se había abolido la esclavitud algo pasado, en 1836. Creo que no hay comunicación, se cayó esto. No sé si ya hay. Adelante, Javier. Bueno, creo que en Dominicana se había abolido la esclavitud en 1836. Por tanto, cuando Gómez llega a Cuba, se queda horrorizado a ver los sufrimientos de los esclavos. Y ya eso le empieza a sentir un sentido de rencor hacia el coloniaje español. Ya él se llevaba algo de Dominicana cuando colonialismo español, a pesar de que él estaba en el ejército o en las reservas o en las milicias españolas, le matan al cuñado y 2 sobrinos. Fue el primer golpe que recibió. Bueno, Gómez llega a Cuba, 1865. El 10 de octubre de 68 comienza nuestra gesta independentista iniciada por Céspedes. Y ya Gómez se alista con todo este cúmulo de sentimientos que tenía al Ejército Libertador el 16 de octubre de 1868. Es decir, 6 días después de iniciada la revolución independentista cubana por Céspedes. Y unos pocos días después, el 4 de noviembre de ese mismo año, realiza la proeza o la hazaña que más tarde se convierte en estrategia del Ejército Libertador cubano, la carga al machete. Eso fue el 4 de noviembre de 1868, cerca de una localidad del pueblito de Bairi. Bueno, y así Gómez va tejiendo desde ese momento mismo esa gran historia de leyenda y de acciones heroicas. Gómez participó en 235 batallas, todas victoriosas. El diario Mirror, como tú conoces, de Gran Bretaña, lo calificó el Napoleón de la guerrilla. Pero Gómez fue superior a Napoleón porque no tuvo ninguna derrota. Sin embargo, Napoleón fue derrotado en Rusia y fue derrotado también en Waterloo. Así que bueno, eso más o menos yo no quiero, y tal vez quisiera intercambiar contigo, con Juan Francisco, algunas de estas impresiones que yo tengo. Pueden hacerme preguntas, no sé, hacer esto de una forma más coloquial, como tú. Muy bien de su parte, porque Alfonso la otra vez no me dejó hablar con usted y yo tenía muchas preguntas y tengo. Yo quiero que usted me haga un pequeño análisis de algo que me parece que es irrepetible en la figura de Máximo Gómez. Aquel día que le mataron su hijo, nos recuerda la historia, que lo mataron en combate. Gómez se dirigió a la tropa como que no había pasado nada. ¿Cómo interpretar el valor de un guerrero con ese espíritu tan fuerte? Porque un hijo es un pedazo de carne de un hombre o de una mujer, hasta de un animal. Protegen a sus hijos. Sí, mira, Juan Francisco, eso no es todo realmente así. Gómez fue lacerado profundamente por la muerte de Panchito. Recordar que el día 1 de abril de 1895,
cuando Gómez parte con Martí hacia Cuba, Panchito se le quiere incorporar. Y Gómez le dice, no, no vas, te quedas aquí, te incorporarás más tarde. Martí cuenta que Gómez le habló fuerte a Panchito y este también objetó fuertemente, pero tenía mucho respeto por el padre. Martí interviene. Panchito se había comprado un revólver y un machete para irse con su padre y con Martí. Y Panchito se lo entrega a Martí y con ese revólver disparando es que Martí muere en Dos Ríos, cuestión que ya se ha hablado. Entonces, Máximo Gómez cuenta de cuánto sufrió por la muerte de Panchito. Y se recuerda ese capítulo, la última vez que se vieron. Y además dice, porque Gómez, entre otras cosas, fue muy respetuoso con los heridos del enemigo y con los prisioneros. Y entonces a él lo laceró mucho la forma en que Panchito fue macheteado. Él estaba herido, pero los españoles llegaron y lo machetearon. Entonces a eso él le dolió mucho. Y cuenta cuánto sufrió. Claro, era un jefe militar. Y ante la tropa, o sea que lo hace más grande aún todavía, tuvo que sobreponerse a esa pérdida. Decir que la vida de Gómez y de su esposa en esos tiempos, Manana, fue llena de sacrificios. Perdieron hijos en la maniobra. Y es decir, la guerra de Cuba lo mantuvo separado de lo que más él quería, su familia y sus hijos. Pero Juan Francisco, detrás de esa cortina de hombre duro, de hombre insensible, se escondía el hombre que cuando veía a las mujeres sufrir, e incluso a los heridos quejarse, a los amigos morir, los ojos se le aguaban. Tenía una gran sensibilidad que se palpa en sus escritos. Ustedes, los dominicanos, son un pueblo de poetas. Y Gómez llevaba en sí esa fibra de la poesía y sensibilidad de su pueblo dominicano. No sé, Juan Francisco, si te di algunos elementos que te aportan información sobre la forma de ser de Generalísimo, que era como se le conoce en Cuba. Aceptamos tu argumento, pero con una nota al pie de que Máximo Gómez, cuando se presentó ante la tropa al día siguiente, fingió que esa muerte no iba a parar o no paraba el trabajo. No, fíjate. Y te digo más de esa sensibilidad de Gómez. Él le escribió una carta a María Cabral, esposa, ya viuda, del general Antonio Maceo, y le dijo, llore usted por mí, que debido, más o menos, la carta dice así, a mis tareas y mis responsabilidades, no puedo llorar libremente. Y exacto. Máximo Gómez tomó eso incluso
para luchar más contra el colonialismo español y ser más aguerrido. Y se podía, porque Gómez era un hombre voz fuerte cuando decía a la carga y le decía a sus cornetas con la bandera, toque la bandera. Y aquello eran unas cargas que los españoles se estremecían, que tenían mucho miedo al machete cubano. Cuentan que en las noches de campamento, los soldados españoles hablaban del infierno de las cargas al machete, infierno que la llevó a Cuba el general Máximo Gómez. Bueno, me detengo y volveré a intervenir si me dejan, como dice una canción. Creo sí, que te dejan, porque veo que Alfonso es un poco tirano. Ustedes tienen que rebelarse un poquito y ser más democráticos. Él dice que está haciendo un ensayo acerca de Máximo Gómez, pero él tiene mucho del genio de Máximo Gómez. Más adelante les diré que me explique algo acerca de las relaciones de Gómez y Eduardo. Mira, vamos a una breve pausa. Retornamos enseguida. Enviamos un nuevo enlace a Javier Domínguez. Natanael, disponga de la pausa.